Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que se ve como luz al final del túnel, ¿no? No sé qué expectativas tiene usted o cómo lo ve. Sí, sí, lo primero que debo decir es que verdaderamente se ha producido, en términos figurativos, una alineación de los astros, ¿no? En estos últimos tiempos, ¿no? Derivada primero de lo que ya sabíamos, la ilegitimidad del proceso electoral que había convocado Maduro en mayo del año pasado, del 2018, y por otra parte, por supuesto, la acción también ilegítima de esa Asamblea Nacional Constituyente. Pero el hecho de que, a raíz de que en el 10 de enero haya asumido por un nuevo sexenio ilegítimo, el primer efecto que ha producido es una reacción nacional sorprendente, apoteósica, ¿no? En la marcha del 23 de enero. Pero en segundo lugar, pues estas reacciones ya muy decididas y muy firmes de la comunidad internacional. Y yo diría que de todas ellas, pues hay algunas que tienen un peso y un valor pues muchísimo mayor, ¿no? En primer término, la acción política en América Latina, el Grupo de Lima, etcétera, el papel muy protagónico que han jugado ahora Colombia, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, como ocurrió en la reunión entre Macri y Bolsonaro, donde el tema de Venezuela estuvo en la agenda como un tema prioritario. Pero diría que la más contundente es la acción mucho más decidida de Estados Unidos de apretar sanciones, no ya por la vía, digamos, de sanciones individuales a funcionarios del régimen, sino en este caso profundizar en algo que ya había comenzado, que era, por ejemplo, el cierre del mercado financiero de los Estados Unidos para bonos emitidos, bonos de la deuda, bonos soberanos de la deuda venezolana o de Petróleos de Venezuela. Pero ahora esas medidas contra Petróleos de Venezuela se han, digamos, profundizado a través, pues, de, en primer lugar, la prohibición de que haya flujos de recursos de Citgo, que es la filial de PDVSA en los Estados Unidos, hacia Venezuela. Esos recursos tienen que ir ahora a cuentas bloqueadas para que precisamente no sean malversadas, como ha ocurrido tanto, o también no dicen que no a las exportaciones de petróleo, que son unos 400.000 barriles diarios hasta ahora a Estados Unidos, sino que si hay exportaciones, también los recursos tienen que ser depositados en cuentas bloqueadas, ¿no? Por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, esa es una sanción especialmente dura, ¿no? Porque va, pues, a los temas financieros, de recursos, de lo que queda en la industria petrolera, que, dicho sea de paso, está hoy produciendo apenas 1 millón de barriles diarios, ¿no? Lo que significa también, pues, una demostración del colapso que ha sufrido Petróleos de Venezuela y la industria petrolera nacional, con tendencias, pues, decrecientes, ¿no? Entonces, esta circunstancia de lo económico agudizada, en reacción precisamente por el hecho de que Maduro haya asumido, pues, ilegítimamente para un nuevo periodo, que la Asamblea Nacional haya calificado ese acto como un acto de usurpación del poder, ¿no? Que es como es calificado. Sí, no obstante, yo creo que lo que ha dicho Estados Unidos es importante, pero yo sí descarto una intervención militar. Yo también, con toda franqueza y objetividad, no lo veo, ¿no? Está más bien apretando por el lado de financiamiento, recursos económicos del gobierno, y desde luego, pues, sí, de advertir que, por ejemplo, si tocaran a Guaidó, a Juan Guaidó, que es el actual, pues, presidente de transición o el presidente encargado, como él lo ha denominado, o a la Asamblea Nacional, Estados Unidos lo que ha dicho es todas las opciones se abrirían, ¿no? Como digamos, dejando una alerta o una amenaza, ¿no? Pero no, yo descarto también una acción armada. Más bien, todo lo que contribuya a cohesionar, digamos, la presión internacional, ahí sí los veo muy claros. Y el reconocimiento también a la designación de embajador, por ejemplo, o encargado de negocio fue Carlos Vecchio, dirigente también del Partido Voluntad Popular, que estaba en Washington, es el nuevo representante designado por Guaidó ante el gobierno de Washington. Como ahora también acá en Colombia, ayer designaron, pues, a Humberto Calderón Berti, un hombre de mucha experiencia, ¿no? En Venezuela,
y a nivel mundial. Fue presidente de PDVSA, ministro de Minas y Energía, un hombre muy respetado, pues, no solo en la actividad petrolera, sino política mundial. Fue designado como el embajador, digamos, ante el gobierno de Colombia y reconocido por Colombia. Entonces han ocurrido hechos pues, muy relevantes. Por eso yo diría que claramente que tengo una esperanza, ¿no?, de que este sea un camino irreversible, ¿no?, un punto de no retorno. La reacción del gobierno, brutal, ¿no?, ya van más de 40 muertos y unos 900 detenidos, ¿no? Pero ha habido, así como el año 2017, fueron 160 muertos, algunos de ellos asesinados a sangre fría, pues, en fin. En este caso, por ejemplo, se dio un caso triste, ¿no? 3 muchachos que habían participado en una de estas protestas, ¿no?, en una población llamada El Tocuyo, Estado Lara, después de que los muchachos se fueron a sus casas y estaban allí con su familia, viendo televisión, jugando en televisión, entraron o colectivos o miembros de los cuerpos de seguridad y los asesinaron a los 3 muchachos en la presencia de sus padres. Eso da una idea de la crueldad y digamos, de la siembra de terror con la que están reaccionando, terrorismo de Estado, tratando de intimidar y desmovilizar al pueblo. Pero eso no va a ocurrir. Ya están convocadas pues, para 2 nuevas y grandes manifestaciones que significan acción de calle, acción de gobierno, de la provisionalidad y presión internacional, lo que confluye pues, en una trípode pues, de acciones que es lo que me hacen ver o pensar que este es un camino sin retorno. Sí, y luego la Unión Europea también es muy positivo, el cambio que ha habido, ¿no? La Unión Europea, muy importante. Si bien algunos países ya, Alemania, Francia, por ejemplo, se habían manifestado, el cambio cualitativo en España, por ejemplo, de haberse sumado al ultimátum, llamémoslo así, es un hecho muy positivo, y la actuación en bloque con la Unión Europea, ¿no? Y cuando está de salida, pues el Reino Unido también ha tenido un papel relevante al negarse a entregar 1.200 millones de dólares en oro, muy importante, porque el concepto es, tenemos que preservar este patrimonio de los venezolanos, que ya no puede ser manejado por un gobierno ilegítimo o que puede, digamos, más bien entrar en detrimento del interés de ese patrimonio nacional de los venezolanos. Y luego en toda esta crisis, no sé si usted lo ve igual, pero yo creo que ahí el rol más determinante es el que vaya a tomar el ejército, ¿no?, y los cuerpos de seguridad, ¿no? No sé usted qué piensa, cómo puede evolucionar eso. Lo primero es la oposición, está manejando, y esta semana debe quedar aprobada, una ley de amnistía, ¿no?, para militares o civiles que han colaborado con el gobierno, que pasen, digamos, a la tolda de la defensa de la democracia, de la restitución del Estado de Derecho y del régimen de libertades. Por cierto, muchos dicen, y yo lo creo, que esa ley no puede ser tampoco una ley totalmente ilimitada, porque hay gente que ha cometido delitos de lesa humanidad. Anoche escuchaba a Vivanco también manifestarse en el sentido de que, ojo, que la amnistía puede producirse para quienes hayan ejercido, sea por obediencia debida o por otras razones ideológicas, pues bueno, hayan estado del lado del gobierno y pasen ahora a la defensa de la democracia y las libertades, pero no puede extenderse a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o parte pues, de un saqueo abierto de recursos, ¿no?, del Estado. Es lo que hemos llamado reconciliación sin impunidad absoluta, ¿no?, pero sí dándoles confianza al estamento militar de que no habrá de una forma generalizada una cacería de brujas. Y es importante, ¿no? Hay 160 militares presos, ¿no? La cúpula militar respalda incondicionalmente, pero hay 160 militares presos y malestar, que hemos visto en días pasados, hasta de una pequeña rebelión en la Guardia Nacional que ha sido tan, digamos, tan afecta al gobierno, ¿no? Y luego la impresión que da ese intento de recuperar el dinero de Inglaterra, ¿no le parece que estaban como raspando la olla de todo lo que han malgastado? Totalmente. Y que están como sin dinero ahora? Totalmente, porque las reservas internacionales líquidas no existen.
decir, están en un punto crítico. En total, las reservas de oro y de divisas, 7.000 millones de dólares, que no es nada. Pero, por supuesto, han echado mano de oro de las reservas, que se han monetizado, se han liquidado, pero también venta de oro a Turquía, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, que tiene ahora y exige una presencia en lo que se llama el arco minero de Guayana, de Venezuela, muy rico en oro, por supuesto en diamantes, minerales, inclusive minerales raros, como es el caso del coltán, donde hay presencia también y grandes disputas de presencia del ELN, ¿no?, en Venezuela, ¿no?, disputándose territorialmente, ¿no?, su participación en la minería ilegal o criminal, ¿no? Sí, yo no sé si se atrevería a hacer un vaticinio, ¿no?, pero yo creo que no va a ser una crisis tan corta como parece. Yo creo que va a durar todavía unos meses más. No sé usted cómo lo ve. Pues caramba, por supuesto que está lo que es pensar con el deseo, ¿no?, y otro con la realidad. Pero, por ejemplo, lo que podría haber es que si sigue esa combinación de factores, ¿no?, calles, ¿no?, es decir, la gente en la calle. Segundo, el apretón de la comunidad internacional. Y, finalmente, pues, el colapso económico. Las cosas no serían de largo plazo, pueden ser máximo de unos meses, ¿no? Así lo vería, ¿no? Ya no solo pensando con el deseo, sino en esta combinación de factores, que no afloje ninguno de ellos. Obviamente que el gobierno está reaccionando, por ejemplo, como lo hizo ayer, el inefable fiscal general de la Nación, pidiéndole al Tribunal Supremo de Justicia medidas contra Juan Guaidó, ¿no?, cosa que el Tribunal Supremo, sin averiguar, de una vez decretó el congelamiento de bienes de Juan Guaidó, que no es que sea un hombre rico, por el contrario, ¿no?, y la prohibición de salida del país. Pero obviamente que son medidas desesperadas, patadas de ahogado, como dicen, ¿no? Pero también hay que decir, las fieras heridas son peligrosas, ¿no? Y eso hay que tenerlo, pues, con realismo en cuenta, ¿no? Sí, sin descartar quizá un baño de sangre, incluso porque, claro, porque tienen al ejército de su parte. Sí, y ellos están dispuestos a matar. Pero, Ricardo, no es solo el ejército de su parte. Tomemos en cuenta algo que alguna oportunidad hemos comentado. En Venezuela hace presencia Cuba, que es verdaderamente la doctora, pues, de la estrategia, ¿no? Y con los cubanos no solo hay 40.000 maestros y médicos, no, hay cuerpos de élite, ¿no?, cubanos, entre otros unos denominados los avispas negras, ¿no?, que son grupos de élite peligrosísimos, dispuestos y entrenados para matar, ¿no? Pero junto con ellos los colectivos, que son los grupos paramilitares entrenados y financiados por el gobierno, y por otra parte estas milicias y otros movimientos, y por último la guerrilla colombiana, el ELN, grupos disidentes de la FARC, y por supuesto elementos, llamémoslo, del terrorismo internacional, tienen presencia en Venezuela con disposición de apoyar al régimen, ¿no? De hecho, se dice que el ELN, por ejemplo, que está respaldando abiertamente al gobierno, lo han dicho también las disidencias de FARC, etcétera, tienen presencia territorial en 10 estados de Venezuela, ¿no? 10 estados de Venezuela. Desde hace mucho tiempo un ex gobernador del estado Amazonas denunciaba la presencia de unos 4.000 guerrilleros en Venezuela. Ahora, inclusive, al hablar del tema cubano, que es un tema muy relevante, ¿no?, que ahí está Cuba jugándose el todo por el todo, acaban de llegar, entre comillas, 3.000 médicos de los que Bolsonaro, pues, hizo salir del Brasil por los temas del pago, etcétera, ¿no? Los 3.000 han sido aceptados en Venezuela, pero estoy convencido de que entre los 3.000 médicos cubanos hay cientos de pertenecientes a estos grupos de choque violentos, muy entrenados, de élite, ¿no?, dispuestos a apoyar al gobierno. Y esa es parte también del peligro de lo que dices del baño de sangre posible, ¿no?, porque están dispuestos a matar o a enguerrillar al país antes que soltar el poder. Y luego le quería preguntar, usted que ya tiene una perspectiva histórica de todo lo que ha pasado en estos 20 años, ¿qué diferencias ve entre este movimiento y el del 2002? Veo unas diferencias importantes. En aquel momento, en la crisis política del 2002,
Primero, no hubo preparación, hubo un hecho político, una especie de tsunami político derivado precisamente de aquella inmensa marcha que fue reprimida por el gobierno violentamente y del intento de Chávez de usar armas de guerra contra una manifestación pacífica que generó los desacatos militares que ocurrieron en ese entonces y el desencadenamiento de la crisis política, que también tenía como componentes la defensa de la politización de Petróleos de Venezuela. Mira, si teníamos o no razón en ese entonces de defender a PDVSA, pero la diferencia principal es que en aquel momento, si bien ocurrió un hecho, no planificado, pero sí orientado también al mismo resultado que ahora se busca, llevar elecciones limpias y rápidas y por supuesto con garantías, que es el mismo objetivo de hoy. Ambas coinciden, abril del 2002 y esta, en cuanto a que el propósito era convocar al pueblo, depositario del poder constituyente primario, a elecciones limpias, con garantías, Pero las circunstancias eran distintas. En aquel entonces todavía Chávez tenía apoyo en el mundo militar, pero también en el mundo civil, por un lado. Y la comunidad internacional no estaba suficientemente consciente de los peligros y riesgos y amenazas en que se ha convertido la Venezuela chavista de tiempos recientes. Ahora están más alineados la comunidad internacional, internamente más de 80% de rechazo, 85% del pueblo hacia el gobierno chavista o madurista. Y una cosa importante, se han producido manifestaciones populares de rechazo en barrios populares de Caracas y de otras ciudades, que todavía en aquel entonces eran bastiones del chavismo, Entonces, veo un punto común entre ambos, pero situaciones ahora mejores que las que ocurrieron en abril del 2002, en la crisis política de abril del 2002. Sí, bueno, ya finalmente, siendo optimistas, vamos a suponer que Guaidó se queda como presidente, ojalá, pero la herencia que recibe está bien envenenada, ¿no cree? Claro. Sacar a Venezuela del estado en que está. Pues mira, yo creo que los retos principales son, uno, esto que Guaidó enfatiza mucho, pues reconciliar al país sin total impunidad, pero sí ofreciendo algunas garantías a quienes no hayan cometido delitos de lesa humanidad de que no van a ser objeto de una persecución, una forma de dar garantías, Pero siempre digo, la reconciliación del país después de haber sido fracturado, de haber sembrado odios y lucha de clases y de haber también sembrado una cultura del ocio por estimular la dependencia del pueblo del Estado que proporciona apenas limosnas, asistencialismo. Es un hecho que es relevante. Pero el segundo gran reto es reconstruir las instituciones. Las instituciones están hoy destruidas, sustituidas por una institucionalidad revolucionaria, ineficaz totalmente. Hay que refundar desde las Fuerzas Armadas hasta Petróleos de Venezuela, pasando por la justicia, por el Banco Central, por todo. Tercero, el tema de desarmar al país. Es un reto muy grande. El país está armado hasta los dientes y, por supuesto, hay que desarmar colectivos, en fin, armas ilegales que obviamente contribuyen al estado de anarquía y de inseguridad que el país vive. Cuarto, reconstrucción de la economía. Yo siempre insisto en que Venezuela es un país viable. Hoy hay una entrevista muy interesante en El Tiempo a Ricardo Hausmann, venezolano, exministro, que está director de una escuela muy importante en la Universidad de Harvard, y ha hecho también estimaciones y trabaja en lo que puede ser el esfuerzo de reconstrucción de Venezuela. Estima que se requerirán unos 70.000 millones de dólares de instituciones financieras internacionales para restablecer desde refinerías de petróleo hasta inclusive la industria eléctrica en el país, todos los servicios que están colapsados, Eso por un lado. Pero por el otro, veo también que a los militares, por supuesto, a sus cuarteles, tienen que ser también refundadas las Fuerzas Armadas, pero, restablecer el principio constitucional de que las Fuerzas Armadas están al servicio de la nación, según la Constitución, y no de parcialidad política o persona alguna.
ese principio hay que rescatarlo. Hay que replantear la política internacional del país para que esté al servicio de los intereses permanentes y de largo plazo de Venezuela. Y por último, pues bueno, todo lo que es el rescate de valores perdidos, la lucha contra la corrupción, el rescate de las fortunas que se han fugado del país. Habrá que contratar verdaderamente de verdaderos cazafortunas, porque hay más de 400.000 millones de dólares que se han robado, que han saqueado y que hay que, bueno, pues también recuperar, ¿no? Todo eso pues también, por ejemplo, el sistema educativo, un gran reto de rescatarlo, está, pero en el más profundo deterioro el sistema educativo nacional y especialmente el de educación superior. En fin, son retos grandes. Pienso que se requiere y se va a requerir un gran acuerdo de unidad nacional. A pesar de las divisiones en la oposición, esta coyuntura ha unido un poco más de nuevo a la oposición, pero se requerirá un gran acuerdo nacional entre los distintos factores para garantizar la gobernabilidad, cuando habrá que tomar pues muchas medidas que son duras para poner orden en el país y en la economía y restablecer el concepto de que Venezuela no sale adelante sino con trabajo, no con dádivas, no con asistencialismo, sino con trabajo, ¿no? Todo ello son retos grandes, pero yo creo que lo que ha sufrido el país, las penurias que ha sufrido, hacen que haya más conciencia de que todos, de los que están afuera, porque se ha perdido mucho capital humano, y los que están adentro, más el auxilio internacional, van a tener pues una contribución y un concurso importante a esos grandes retos de la reconstrucción del país, ¿no? Pues eso era todo, doctor Carmona. Le deseo lo mejor y también a Venezuela, obviamente. Muchas gracias.